Buenas tardes, mi nombre es Tania Aragón, soy estudiante del curso de Economía de la sección Q24A y mi docente es la profesora Marjorie Frías. Vamos a hablar hoy día de políticas económicas, política fiscal y política monetaria. Cuando hablamos de política económica, decimos que se lleva a cabo a través del gobierno cuando se emplea sus poderes legítimos gestionando una serie de instrumentos con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. Es un conjunto de directrices del Estado que regula y orienta el proceso económico del país, creando condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y regional. Se subdivide en política fiscal y monetaria, también conocidas como políticas de demanda agregada. Por lo tanto, la manera en que un gobierno busca soluciones a los desequilibrios económicos se llama política económica, y mediante sus diferentes instrumentos y medios el gobierno trata de lograr los siguientes objetivos. Trata de lograr 5 objetivos: el crecimiento económico sostenido, el nivel estable de precios, el pleno empleo, la distribución equitativa de ingresos y el balance externo. El crecimiento económico sostenido implica mantener un crecimiento económico a largo plazo, logra tasas de crecimiento de la producción satisfactorias, incluyendo cambios estructurales continuos en el tejido productivo. El nivel estable de precios significa mantener la inflación en los niveles meta. Es el mantenimiento del nivel general de los precios o una tasa de inflación reducida. El pleno empleo contribuye a una mayor absorción de la fuerza laboral, garantizando la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable para todos los miembros capacitados de la fuerza laboral disponible. Reduce y previene el desempleo cíclico a corto plazo. Elimina el desempleo estructural y otras formas de desempleo persistente a largo plazo. Distribución equitativa de ingresos, que implica la reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos personales o la desigualdad económica, la pobreza, la concentración de riqueza y la provisión de bienes públicos. El balance externo, que significa evitar problemas en la balanza de pagos, reducir el déficit exterior a medio plazo y mantener un nivel de reservas de divisas y solvencia frente al exterior. Busca atenuar los ciclos económicos, contrarrestar los efectos macroeconómicos negativos sobre la demanda interna o sector externo. La política expansiva reactiva la economía, expande la economía o aumenta el PBI real, incrementando la demanda agregada. Como consecuencia, genera mayores niveles de empleo, contribuyen al crecimiento económico sostenido y el pleno empleo, pero no mantiene estable el nivel de precios de la economía y genera inflación, que es inaceptable. Política contractiva o antiinflacionaria es la política contractiva, combate la inflación, la controla contrayendo la demanda agregada. Como consecuencia, generan la caída del PBI real, estabiliza los precios, pero aumenta el desempleo y no genera un crecimiento económico sostenido ni el pleno empleo. La política fiscal consiste en las variaciones que el gobierno efectúa en sus ingresos y gastos públicos con la finalidad primordial de influir en el nivel de actividad económica. El Ministerio de Economía y Finanzas es un organismo del Poder Ejecutivo y ejecuta la política fiscal, que son las acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento. Influencia en la demanda agregada mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos. Ministerio de Economía y Finanzas. Este organismo del Poder Ejecutivo, cuya organización, competencia y funcionamiento está regido por el Decreto Legislativo 183 y sus modificatorias. Es el encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica social. Diseña, propone, ejecuta y evalúa con eficiencia y transparencia la política económica y financiera nacional a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido como condición básica para el desarrollo inclusivo, armónico y descentralizado del país. Los instrumentos de la política fiscal. La política fiscal usa el gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. En el gasto público es el gasto del sector público, cantidad de recursos financieros, materiales y humanos, que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir en los niveles de consumo
inversión y empleo. Los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas a la Superintendencia Nacional de las Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT. Los impuestos principales recaen sobre las rentas, el consumo y la importancia de bienes. Los impuestos que se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos es aquel que se grava directamente a la riqueza, propiedad o renta, como por ejemplo el impuesto a la renta. Y el impuesto indirecto es aquel que se grava al consumo de bienes y servicios, como el impuesto general de las ventas, el IGB. Hay tipos de política fiscal: la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva reactiva la economía, incentiva la inversión y el consumo y el pleno empleo. El mecanismo para lograrlo es el aumento del gasto público para incrementar la producción y reducir el desempleo, reducir los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y la inversión. Pero eleva el gasto público con la reducción de impuestos, lo que lleva al déficit fiscal y a la inflación. Y la política fiscal contractiva controla la inflación generada por el incremento de la demanda agregada, genera una reducción del déficit fiscal y estabiliza los precios. El mecanismo es reducir el gasto público para contraer la demanda agregada y por lo tanto la producción, subir los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Pero se genera una carga alta de impuestos, reducirá la actividad económica disminuyendo la inversión. La política monetaria es la manipulación de las variables financieras por parte del BCR. Es parte de la política económica que se usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Los principales objetivos de la política monetaria son la estabilidad monetaria, el incremento económico sostenido, el logro del pleno empleo y la máxima producción. El Banco Central de Reserva del Perú cuenta con la autonomía y los instrumentos de la política monetaria que permite cumplir su objetivo de preservar la estabilidad monetaria. La política monetaria del BCR se conduce bajo un esquema de metas explícitas de inflación, con el cual se busca anclar las expectativas inflacionarias del público mediante un anuncio de la meta de una inflación. En el 2006 la meta de inflación fue 2.5, con 1 punto y un punto hacia arriba o un punto hacia abajo, y la meta del 2007 de inflación se redujo a 2 puntos, igual con la variación más menos 1, dejando la inflación ahora de 1 a 3%. El BCR tomó como referencia la tasa de interés de mercado interbancario, tomando en cuenta las presiones inflacionarias o deflacionarias, modificando la tasa de interés de manera preventiva de hacia arriba o hacia abajo para mantener la inflación al nivel meta. Sus instrumentos son la tasa de interés de referencia o tasa de interés básica, tasa de encaje y operaciones de mercado abierto. El BCR fija la tasa de interés para establecer el mínimo de tasa para las operaciones interbancarias, lo cual hace efecto a la tasa ofrecida al público. La tasa de encaje es la proporción de depósitos sujetos a encaje de los bancos. Deben de tener como reserva en caja y el BCR para mantener retiros imprevistos de depósitos. Y las operaciones de mercado abierto son operaciones de BCR que consisten en la compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública, en general valores de tipo de renta fija. Las políticas monetarias son expansiva o contractiva. La expansiva fomenta el crecimiento económico, la creación de empleo es requerida en momentos de crisis económica, reduce la tasa de interés de referencia, disminuye las tasas de encaje bancario, incrementa la masa monetaria a través de la compra de deuda en operaciones de mercado abierto, genera inflación e hiperinflación. La contractiva controla la inflación del BCR, adopta medidas que disminuyen la demanda de dinero de las familias y de las empresas, incrementa la tasa de referencia, incrementa la tasa de encaje bancario y reduce la masa monetaria a través de la venta de deuda de operaciones y el mercado abierto, lo que genera falta de inversión y consumo, recesión económica y desempleo. Como conclusiones, la política económica se lleva a cabo a través del gobierno cuando emplea sus poderes legítimos, gestionando una serie de instrumentos con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. La política económica busca atenuar los ciclos económicos, contrarrestar los efectos macroeconómicos negativos sobre la demanda interna o sector interno. Los objetivos macroeconómicos son el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo, el nivel de precios estable, distribución equitativa de ingresos y el balance externo. La política fiscal reduce el déficit fiscal y controla la inflación disminuyendo el gasto fiscal y elevando la carga tributaria. La política fiscal es ejecutada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los instrumentos de la política fiscal son los impuestos y el gasto público, y los objetivos de la política económica son el crecimiento económico sostenido y el control de la inflación. Gracias.